Vamos a cantar a aquel que nos da la victoria, al que nos ciñe de poder, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a él alabaré, solo a él exaltaré, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Dale alabanza a él. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti, Señor, y será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Al que me sigue, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Al que me ciñe, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a él alabaré, solo a él exaltaré. De ti, Señor, de ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti, Señor, de ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti, Señor, y será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. ¿Con qué pagaremos amor tan inmenso que diste tu vida por el pecado? En cambio recibes la ofrenda humilde, la ofrenda humilde, Señor Jesucristo, de mi corazón. La ofrenda humilde, Señor Jesucristo, de mi corazón. Y cuando la noche extiende su manto, mis ojos en llanto en ti fijaré, alzando mis ojos veré las estrellas.
Yo sé que tras ellas, cual Padre amoroso, tú velas por mí. Yo sé que tras ellas, cual Padre amoroso, tú velas por mí. No puedo pagarte con oro ni plata el gran sacrificio que hiciste por mí. No tengo que darte por tanto amarme. Recibe este canto mezclado con llanto y mi corazón. Recibe este canto mezclado con llanto y mi corazón. Buenos días, hermanos, hermanas. Les hago llegar a cada uno de ustedes un saludo cariñoso, un saludo afectuoso en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy día domingo es el día del Señor y como cada domingo tenemos pues la oportunidad, tenemos la bendición de leer juntos la palabra del Señor. Así que en esta mañana nos corresponde leer Apocalipsis capítulo 17. Mis hermanos, les invito a buscar en sus Biblias, por favor, Apocalipsis capítulo 17, versículo 1 hasta el versículo 18. Realmente vamos a leer todo el capítulo 17. Y así dice la palabra del Señor, mis hermanos. Condenación de la gran ramera. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perla, y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo, en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era, y no es, y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno es,
y el otro aún no ha venido, y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y que no es también el octavo, y es de entre los 7, y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos fieles. Me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. Ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Amén. Hasta aquí la lectura de la palabra de nuestro Señor. Hermanos, pido por favor acompañarme en una palabra de oración para suplicarle al Señor que sea Él mismo quien en esta mañana nos permita comprender su palabra. Oremos. Bendito Señor, creador de los cielos y de la tierra. Una vez más, Señor, tenemos el privilegio, tenemos el honor de acercarnos ante tu santa presencia, ante tu trono de gracia. Señor, estamos sumamente agradecidos por tu bondad, por tu misericordia y por el cuidado que tú a diario nos brindas. Pero en esta mañana, Señor, queremos rogarte que perdones nuestras faltas, perdones, bendito Dios, nuestros pecados y nos permitas leer tu palabra, comprender tu palabra, reflexionar en tu palabra, nutrir nuestra vida con tu palabra y sobre todo, Señor, estar dispuestos a obedecer tu bendita palabra. Guíanos, Señor, con tu Santo Espíritu. Por favor, Señor, que tu palabra no solamente quede en nuestra mente y corazón, sino que tu palabra, Señor, pueda ser ejecutado por cada uno de nosotros. Enséñanos y ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis amados hermanos, Apocalipsis capítulo 17 es el capítulo que vamos a reflexionar en esta mañana. Y quiero decirles lo siguiente, mis hermanos. En este mundo solamente existen 2 realidades. En este mundo solamente existen 2 clases de personas. Las personas que viven centradas en Dios, las personas que viven de acuerdo a la palabra de Dios, en primer lugar, y en segundo lugar, las personas que viven centradas en el hombre, que viven centradas en el yo, y que viven según sus propios criterios. En palabras de nuestro Señor Jesús, puedo decir que en este mundo solamente existen 2 caminos, el camino ancho y espacioso, por donde todo mundo puede transitar llevando bajo en sus fuerzas todas sus actividades y todas sus maldades. Y existe el camino angosto, estrecho, difícil de transitar, que es el camino de la vida cristiana. O también puedo decir de esta manera, en el mundo existe el trigo y existe la cizaña. En el mundo existe el hombre sabio y el hombre necio. En el mundo existe el cristiano y el incrédulo. Y en nuestra reflexión en esta mañana vamos a ver de la siguiente manera. Nuestro tema es la descripción del sistema condenado. La descripción del sistema condenado. Porque efectivamente en el capítulo 17 tenemos una descripción de cómo el hombre ha querido vivir sin Dios y esa vida se ha ido levantando hasta constituirse en un sistema bien concatenado, un sistema bien unido, pero lamentablemente un sistema de ideología, un sistema de pensamiento, un sistema de cultura totalmente opuesto a Dios, contrario a Dios. Una vida fundamentada y basada solamente en el ego.
una vida fundamentada y basada en el deseo de engrandecerse a uno mismo, lejos de buscar la gloria de Dios, lejos de buscar vivir según la santa palabra de nuestro Señor. Entonces, ese sistema que se opone a Dios, esa civilización y esa cultura, esa cosmovisión centrada en el hombre y no centrada en Dios, esa vida va a ser condenada ya es condenada por Dios y al final va a llegar a su destrucción. Entonces vamos a meditar en esta mañana acerca de la descripción del sistema que Dios condena y está dividido en 3 segmentos para poder meditar. En primer lugar, veremos cuál es la naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza de este carácter? ¿Cuál es la naturaleza de esta vida que no considera a Dios, que vive sin Dios? La naturaleza. En segundo lugar, vamos a meditar en el dominio que esta naturaleza humana, ejerce sobre los poderes del mundo. Y en tercer y último lugar, meditaremos en esta naturaleza corrupta propicia su propia destrucción. Esta naturaleza corrupta propicia su propia destrucción. Empecemos entonces, mis hermanos, con el primer punto, la naturaleza del carácter en ausencia de Dios. La naturaleza del carácter que no considera a Dios, que quiere vivir de manera autónoma, sin la palabra de Dios, sin Dios. Y esto abarca en el versículo 1 hasta el versículo 16. Y la pregunta que tenemos que responder aquí, amados hermanos, es, ¿quién es esta mujer? ¿Qué quiere decir aquí que esta mujer es la ramera? ¿Qué significa Babilonia la Grande? Les había dicho durante todos estos domingos, y cada predicador que hace uso de este medio, siempre les decimos que Apocalipsis es un libro lleno de símbolos. Apocalipsis es un libro que no podemos interpretarlo literalmente, sino simbólicamente, espiritualmente. Entonces la pregunta es, ¿qué significa esta mujer ramera? ¿Qué significa? Y en el versículo 5 dice lo siguiente. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande. Aquí está, nos da el nombre de esta mujer. Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Para dar respuesta a esta pregunta es importante remitirnos al Antiguo Testamento. ¿Cuándo fue la primera vez en la Biblia que aparece este nombre de Babel o Babilonia? Vamos a leer entonces Génesis capítulo 11, versículo 4. Y pediré, mis amados hermanos, buscar este pasaje en sus Biblias, tomar nota de esto. Génesis capítulo 11, versículo 4 dice así. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Génesis capítulo 11 nos narra la construcción de la Torre de Babel, la famosa Torre de Babel. Y quien estuvo al mando de ese proyecto ambicioso de la humanidad fue este personaje llamado Nimrod. Y la Biblia, en Génesis capítulo 10, menciona que Nimrod fue el primer hombre poderoso sobre la tierra. Recuerden, mis hermanos, que Dios tenía una tarea para la humanidad. La tarea de Dios era que la humanidad se extienda sobre la faz de la tierra, que la humanidad crezca y se extienda. Recuerden que esta humanidad resultó después del diluvio. Ahora, ¿cuál fue la idea de Nimrod? ¿Nimrod quiso obedecer a Dios? No. Nimrod claramente dijo, miren su propuesta, vuelvo a leer. Vamos, edifiquémonos. Miren cómo habla. Edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre. Entonces aquí vemos el orgullo de Nimrod, su pasión por el poder. Nimrod es un hombre hambriento de poder. Obviamente es un hombre apartado de Dios. Y empezaron a construir la ciudad y esa torre de Babel como un símbolo de su independencia de Dios, como un símbolo de el engrandecimiento del ser humano. Obviamente después de Génesis hay varios pasajes donde se menciona a
a esta ciudad de Babilonia, pero quiero ir específicamente a Daniel capítulo 4, versículo 30. Daniel capítulo 4, versículo 30. Y vamos a ver qué es lo que el Señor dice en este pasaje. Dice así: habló el rey y dijo, miren las palabras, escuchen las palabras de Nabucodonosor. Recuerden este rey famoso, este hombre que conquistó a Jerusalén. Miren lo que Nabucodonosor, rey de Babilonia, dijo. Habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Entonces claramente vemos aquí a este hombre Nabucodonosor pavoneándose, regocijándose, echándose flores y viendo la ciudad de Babilonia y adjudicándose a sí mismo el honor y la gloria. Nabucodonosor dice, yo he construido esta ciudad como un emblema de mi poder, como una muestra de mi grandeza, como una manifestación de mi poder. Edifiqué esta ciudad para mi propia gloria. Noten, amados hermanos, que Nimrod en Génesis está buscando su propio engrandecimiento. Nabucodonosor, aquí en el libro de Daniel, está buscando su propio engrandecimiento en oposición y en rebeldía totalmente abierta contra Dios. Entonces, el reino de Babilonia fue una manifestación de rebelión contra Dios. Entonces, podemos decir claramente que la mujer que se menciona aquí no es una mujer literal, es solamente un símbolo. Ya sabemos que esa mujer, ese símbolo se llama Babilonia. ¿Y cuál es el significado entonces de Babilonia? Babilonia es un símbolo del sistema del mal, es un símbolo de las fuerzas universales del mal que se están dirigiendo contra Dios. Babilonia básicamente es un símbolo de la rebeldía del hombre. Babilonia es un símbolo del orgullo del hombre, de la desobediencia del hombre, de la unión del hombre, buscando dar la espalda totalmente, de manera absoluta, a Dios, el orgullo. Babilonia es símbolo de el hombre que no tiene a Dios en su vida y en su corazón. Porque, ojo, hemos visto la actitud de Nimrod, hemos visto la actitud de Nabucodonosor. Podríamos decir, bueno, esos son personajes históricos, son reyes, yo no tengo nada que ver con ellos. Pero claramente si leemos la palabra del Señor en Gálatas capítulo 5, 17, la actitud de Nabucodonosor, la actitud de Nimrod, los constructores y los edificadores de esta civilización llamada Babilonia, tienen mucho que ver con nosotros. Dice Gálatas 5, 17, porque el deseo de la carne, cuando la Biblia dice carne, está hablando de la naturaleza humana, de nuestra composición como seres humanos. Dice, porque el deseo de la carne, el deseo del ser humano, vamos a decir, es contra el espíritu. Y el del espíritu, hablamos del espíritu de Dios, es contra la carne. Estos se oponen entre sí. ¿Y qué dice Gálatas 5:19? Lo vamos a leer. Voy a pedir que puedan buscar en sus vidas también. Gálatas dice así, capítulo 5, versículo 19. Vamos a ver la descripción de esta maldad, la descripción de esta oposición a Dios. Dice así la palabra del Señor. Gálatas 5:19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Cuáles son las obras de la carne? ¿Qué es lo que el ser humano, sin tener a Dios, sin tener a Dios en su corazón, qué es lo que atesora? Simplemente maldad, simplemente ego, simplemente soberbia y orgullo. Y de esto surgen todas las demás manifestaciones de pecado que hemos leído aquí en el libro de Gálatas. Entonces, ¿qué simboliza la mujer? La mujer simboliza básicamente la oposición del hombre a Dios. La mujer simboliza la rebeldía, la arrogancia, la autosuficiencia del ser humano, de manera individual, como Nimrod y como Nabucodonosor,
pero también de manera global, de manera grupal, como la ciudad de Babel, la ciudad de Babilonia. Su oposición a Dios, su rebeldía a Dios. Babilonia simboliza entonces una vida que no tiene a Dios, que no tiene a Dios en su corazón. Ahora, vemos también aquí en esta descripción de esta mujer, claramente dice, mis amados hermanos, que estaba sentada sobre muchas aguas. Dice en el versículo 1, sentada sobre muchas aguas. Y cuando revisamos en el versículo 15, dice, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Las aguas representan a las personas. Eso significa que esta naturaleza, que este carácter, que este espíritu que se opone a Dios, domina a todos los seres humanos. Está en control de todos los seres humanos. Y la Biblia, de manera simbólica, narra que es una mujer, dice aquí, en el versículo 4 dice, vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro y de piedras preciosas, de perla, y tenía en la mano un cáliz de oro. Aquí nos muestra la apariencia atractiva de esta mujer. ¿Y cuál es la finalidad de esa naturaleza, de esa descripción atractiva? La finalidad es poder atrapar a los hombres. La finalidad es poder seducir a la gente. Ahora dice, tiene una copa de oro en su mano. Podríamos decir una copa bonita, una copa valiosísima de oro, pero ¿qué es lo que contiene esa copa? Dice claramente aquí, en el versículo 4, dice, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Aquí nos está hablando de la maldad. Aquí nos está hablando del pecado. Cuando la Biblia habla de la copa, esto es una referencia a Jeremías, capítulo 51, versículo 7. Y dice así, Jeremías 51, 7. Copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra. De su vino bebieron los pueblos, se aturdieron por tanto las naciones. En resumen, podemos decir, mis hermanos, que esta mujer es la personificación del mal, es un símbolo de la naturaleza depravada del hombre, es un símbolo de la rebeldía, de la autosuficiencia, del orgullo, de la desobediencia del ser humano de manera individual y de manera colectiva. Es el símbolo de una vida sin Dios, el símbolo de una vida centrada total y completamente en el ser humano, en los deseos del hombre, y no está centrada en Dios. Dios no está allí, no tienen a Dios en su vida. Eso significa Babilonia. Ahora, en segundo lugar, vamos a ver que ese espíritu, vamos a ver que esa naturaleza humana realmente tiene poder sobre, valga la redundancia, los poderes del mundo. Ha dominado, ha tomado por asalto todo lo que en el mundo, en nuestra vida existe. Aquí habla de eso en el versículo 7, el versículo 14, claramente dice, miren, Juan es el que está viendo esa visión simbólica y Juan queda pasmado, asombrado, viendo la descripción de esta mujer. Y el ángel que le está mostrando le dice, yo te voy a explicar lo que esta visión significa. En el versículo 8 dice, la bestia que has visto era y no es, y esto para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esta es una referencia, obviamente, al anticristo. La bestia que está aquí, sobre cuyos lomos se sienta esta mujer, que es símbolo de la oposición a Dios, símbolo del orgullo y de la rebeldía humana ante Dios. Esta bestia es el anticristo. Este anticristo es lo que sustenta a esta mujer. Y luego dice en el versículo 9, esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro no ha venido, y cuando venga es necesario que dure brevemente. Habla de montes, y la Biblia claramente menciona que montes significa poder político. En Jeremías 21:25 dice esto, mis hermanos. He aquí yo estoy contra ti, oh monte destruidor. Dice Jehová, que destruiste toda la tierra, y extenderé mi mano contra ti, y te haré rodar
de las peñas y te reduciré a un monte quemado. Poder, entonces, en la Biblia es un símbolo de poder. Aquí habla también de 7 reyes. Nos dice que 5 reyes ya han venido, hay un 6º rey que está vigente y el 7º aún no ha llegado. ¿A qué se refiere eso? Bueno, históricamente esos 5 reyes son pues símbolo de estos reinos antiguos como Babilonia, Asiria, la Neo-Babilonia, Medo-Persia, Greco-Macedonia, y la 6ª que estaba vigente en los días del apóstol Juan en el primer siglo es el Imperio Romano. Luego menciona a un reino que aún no ha venido. ¿Qué significa eso? Algunos han dicho, bueno, ese reino que aún no ha venido es Estados Unidos, otros dicen ese reino que aún no ha venido y que tiene poder es la Iglesia Católica Romana, otros han dicho que ese reino es el capitalismo, otros el comunismo. Realmente no podemos decir eso, amados hermanos. Ese 7º reino que aún no ha venido, que va a venir, es simplemente un título colectivo para todos los gobiernos anticristianos que van a existir en el mundo en el lapso de la caída del Imperio Romano hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, dice la Biblia claramente que la naturaleza humana corrupta, la naturaleza humana sin Dios, ha tomado por asalto todos los poderes en el mundo. Ahora, a manera de aplicación, yo puedo decir lo siguiente, mis hermanos. Estamos en vísperas de las próximas elecciones presidenciales y congresales. En el próximo año, ya está aquí cerca. Y vemos con mucha tristeza que nuestro presidente tiene denuncias. Hace poco las denuncias del tema de este señor Cisneros. Ahora hay otro tipo de denuncias que tratan de averiguar cómo fue su gestión cuando él fue presidente allá de Moquegua. Bueno, en general hablamos de los políticos. Y nosotros como ciudadanos nos ponemos a preguntar, ¿por qué hay tanta corrupción en la clase política? ¿Por qué nuestros congresistas no cumplen la función para lo cual se les ha escogido? ¿Por qué están buscando solamente cubrir sus intereses personales? ¿Por qué tanta corrupción? ¿Y cuál es la respuesta? La respuesta es simplemente que el corazón del hombre que no tiene a Dios solamente busca el poder, ¿no? ¿Por qué la gente llega a crímenes tan atroces como asesinar a las personas? Escuchamos en las noticias a diario que hay asaltos, hay robos. ¿Por qué? La Biblia dice la raíz de todos los males es el amor al dinero. Ahora, el poder no es malo. El dinero tampoco es malo. Dios ha permitido que existan autoridades. El poder no es malo. Malo es el hombre que utiliza mal ese poder para sus propios intereses. El dinero no es malo. El dinero es un bien proporcionado por Dios. Pero lamentablemente el hombre lo ha contaminado y hace del dinero maldades. Podemos preguntarnos, ¿por qué tantas familias destrozadas y arruinadas en nuestra sociedad? ¿Por qué tantos muchachos delincuentes? ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? Simplemente porque vivimos en una sociedad donde impera el satisfacer tus propios deseos. Impera simplemente el vivir a tu manera, sin considerar a Dios. Y claramente Dios dice que la naturaleza humana apartada de Dios ha tomado por asalto todo lo que Dios ha creado que era bueno en nuestra sociedad. Vamos a pasar al último punto, el tercer punto de nuestra reflexión en esta mañana. Abarca desde el versículo 14 en adelante. Ya hemos visto ya a manera de resumen que estos son reinos, estas montañas representan pues la acumulación de este imperio del mal, ¿no? Cuando hablamos de 7 cabezas, 7 cabezas, 10 cuernos, recuerden que esos son números simbólicos. El número 7 significa algo que está completo. Número 10 significa algo que está pleno. En otras palabras, habla de la maldad completa, la influencia del anticristo que es completo sobre todos los sistemas anticristianos en este mundo. En tercer lugar, ¿qué pasa con esta naturaleza del ser humano apartada de Dios? En tercer lugar, esta naturaleza corrupta propicia su propia autodestrucción. Aparentemente,
amados hermanos, el vivir al margen de Dios, el vivir siguiendo tu propio criterio, el vivir siempre haciendo lo malo, aparentemente te va a dar buenos resultados. Y no niego que a corto plazo hay ciertas ventajas. La mentira proporciona ciertas ventajas. La viveza en nuestra sociedad da ciertas ventajas en un mundo tan competitivo. A corto plazo, uno disfruta de la maldad. El que es infiel a su esposa, a corto plazo, bien que lo disfruta, ¿no? El muchacho desobediente a sus padres, a corto plazo, bien que sale ganando con su desobediencia. Pero a largo plazo, los resultados son terribles. A largo plazo son terribles. Claramente, podemos ver aquí, por ejemplo, en Gálatas capítulo 6, versículo 7 al 8 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Versículo 8 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. ¿Por qué pasa esto, mis amados hermanos? Porque este mismo carácter hará que estos poderes anticristianos se vuelvan contra ellos. Este carácter mundano, hablamos de la naturaleza del ser humano, apartada de Dios, el corazón que no tiene a Dios, que le ha cerrado las puertas a Dios. Ese ser humano, dice, en el fondo no busca lo que es bueno, no busca lo que es justo, busca su propia conveniencia. Y eso a la larga le resulta perjudicial. Voy a terminar con una ilustración que yo creo que nos va a ayudarnos a enfocar bien lo que quiero decir aquí. Porque en este pasaje de Apocalipsis vemos claramente en el versículo, vamos a ver aquí, en el versículo 16 dice, y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. ¿Por qué? Hemos dicho que esta mujer es solamente un símbolo de la naturaleza corrompida del ser humano. Pero acá claramente dice que esta bestia, el anticristo, que esta bestia, el mal, va a destruir eso. En otras palabras, el mal nos va a destruir a nosotros mismos, a los seres humanos. ¿Cómo así? ¿Por qué? Voy a poner esta ilustración. Hace unos días atrás encontré un artículo donde cuenta la experiencia de un escritor de libros para niños. Un escritor muy famoso, muy conocido, se llama Matthew Paul Turner. Matthew Paul Turner escribió muchos libros para niños. Es un escritor cristiano, toda su familia son cristianos. Pero con tristeza pude leer el artículo donde este escritor estaba confesando por las redes sociales que siendo cristiano, este hombre descubrió que es gay. Y él dijo, he batallado durante toda mi vida con este deseo de que yo soy gay. Así que hablé con mi esposa Jessica y vamos a divorciarnos. Porque yo tengo que aceptar lo que yo soy y que Dios me ama tal como yo soy. Ahora sí voy a ser verdaderamente libre porque voy a vivir según lo que yo siento que debo de vivir. Amo a mi esposa, es una heroína porque ella me ha apoyado a tomar esta decisión. Yo sé que esto ha afectado a mi esposa, pero ella me respeta y ama. Amo a mis hijos porque este hombre tiene hijos, tiene una esposa, tiene hijos. Y este hombre decía lo siguiente, lo que yo estoy haciendo es lo correcto, porque no puedo vivir engañándome. Lo que estoy haciendo lo hago con mi esposa pensando en el divorcio y lo estamos haciendo bien. ¿Por qué? Porque nuestro compromiso es la felicidad de nuestros hijos. Nuestro compromiso es la unión de nuestra familia. Y eso es algo contradictorio, porque al momento en que este hombre está asumiendo que es gay, al momento que este hombre se está divorciando de su esposa, prácticamente está perjudicando a sus hijos. Porque ¿cómo van a crecer esos muchachos? Y este hombre dice que su prioridad es el bienestar de sus hijos. Y eso es totalmente absurdo. No es la prioridad de este hombre su familia, ni sus hijos. Eso es una tristeza. Pero este hombre cree que es así.
Amados hermanos, lo que les acabo de contar es simplemente una ilustración y podría contar más ilustraciones. Por ejemplo, ¿qué hay de aquellos padres de familia que dicen que su prioridad son sus hijos, su prioridad son su familia, pero ni siquiera se preocupan en la vida de sus hijos, ni siquiera pasan el tiempo con sus hijos? ¿Será cierto eso? Al final, esos muchachos van a crecer totalmente descarriados. Al final, su familia va a salir destruida. Nada más vean lo que sucedió, por ejemplo, vuelvo a la ilustración de nuestro presidente, ¿no? Nuestros presidentes, expresidentes, ¿no? Que se han esforzado por aparentemente hacer lo correcto, han tratado de buscar amistades por aquí y por allá, y al final, estas supuestas amistades les han dado el puñal por la espalda. Así es este mundo, así es. Por un momento te sonríe el pecado, pero por detrás te da una puñalada. Por eso la Biblia dice, todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Este mundo no entiende lo que es la lealtad, así como la Biblia lo enseña. Muy bien, hermanos, vamos a finalizar aquí nuestra meditación en esta mañana. Oremos pues al Señor, acerquémonos en oración. Padre, te damos las gracias por la oportunidad que tenemos de haber leído tu palabra. Hemos meditado, Señor, en estas dos realidades que existen en el mundo. Hemos visto, Señor, la descripción de la primera realidad, un ser humano que vive sin tenerte a ti en su corazón. Y ese ser humano vive solamente haciendo los deseos de la carne. Vive haciendo simplemente, Señor, lo que su corazón quiere hacer y está dirigido solamente a lo malo. Y esto es simplemente una muestra de la sociedad en general, Señor. Que la sociedad vive descarriada, que la sociedad vive, Señor, dándote la espalda a ti. Eso es lo que significa esta mujer, Babilonia. Y al final, Señor, esa naturaleza depravada es lo que ha tomado el control de la política, es lo que ha tomado el control de la economía, es lo que ha tomado el control de los negocios, es lo que ha tomado el control del arte, es lo que ha tomado el control de la literatura, es decir, de todo nuestro mundo, de toda nuestra sociedad. Por eso nuestra sociedad, aparentemente moderna, cada día pierde valores. Aparentemente sofisticada, cada día se corrompe y se deteriora más. Esa es la sociedad en la que estamos viviendo. Y hemos visto también que no es que nuestra sociedad va a ir avanzando y progresando. Lamentablemente, nuestra sociedad está dirigiéndose a su destrucción. La sociedad misma, a sí mismo, se va a destruir. Todo lo que uno siembra, eso mismo va a cosechar. Oh Señor, perdónanos, Padre, y permítenos que cada día, Señor, podamos vivir según tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Gracias, mis amados hermanos. Que el Señor les bendiga en este día y que el Señor nos ayude siempre a tener su palabra en nuestro corazón. Dios les bendiga, mis hermanos. Muy buenos días.